Hola amigos, muy buenos días. Uno de los temas que pudiera ser confuso al leer la Biblia es el tema de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Porque en la soberanía de Dios afirmamos que Él está en pleno dominio y control de todo lo que pasa en la vida de los hombres y lo que pasa en el mundo. Pero esto no exime la responsabilidad en las decisiones que las personas tomamos. Es decir, el hombre toma malas decisiones, el hombre desobedece a Dios. Pero esto no está fuera de la soberanía, no está fuera del control de Dios. Aún nuestra desobediencia está dentro del control y del gobierno de nuestro Dios. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí en el capítulo 15 del primer libro de Reyes, leemos los primeros 8 versículos de este capítulo y dice: en el año 18 del reinado de Jeroboam, hijo de Nabat, Abías ascendió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 3 años. En el año 18 del reinado de Jeroboam, hijo de Nabat, Abías ascendió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 3 años. Su madre era Macá, hija de Abisalón. Abías cometió todos los pecados que antes de él había cometido su padre, pues no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su antepasado David. No obstante, por consideración a David, el Señor su Dios mantuvo la lámpara de David encendida en Jerusalén y le dio un hijo que lo sucediera para fortalecer así a Jerusalén. Porque David había hecho lo que agrada al Señor y en toda su vida no había dejado de cumplir ninguno de los mandamientos del Señor, excepto en el caso de Urías el hitita. Durante la vida de Abías hubo guerra entre Roboam y Jeroboam. Los demás acontecimientos del reinado de Abías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. También hubo guerra entre Abías y Jeroboam, y Abías murió y fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Asá lo sucedió en el trono. Bueno, tenemos de David, heredó el trono Salomón, de Salomón heredó el trono Roboam, y ahora sucede en el trono Abías. Y lo que se dice de Abías, lo poco que se dice de él, versículo 3, Abías cometió todos los pecados que antes de él había cometido su padre. Y cuando hice la primera lectura, pensé en la responsabilidad que había tenido su padre de inculcarle la fe y el amor a Dios para que no infringiera la ley de Dios. Y bueno, dice, pues todo lo que hizo Abías de malo fue como lo hizo su padre Roboam. Y Roboam aprendió lo malo de Salomón. Pero, ¿qué diríamos de Salomón? Porque la misma escritura da testimonio que David siempre siempre fue fiel y siempre tomó decisiones conforme a la voluntad de Dios. El rompimiento generacional que se da de David a Salomón viene a traer un impacto muy fuerte en lo que sucede en esa cadena de los reyes de la herencia de Salomón. Y es que tal vez pudiéramos recurrir a ese pensamiento que hay, pues que lo malo que hacen los hijos es culpa de los padres, porque los padres no los educaron bien. Pero no cabría en el sentido de David. David fue un excelente rey, no se dice mucho cómo fue de padre, pero hubo problemas entre sus hijos. Y esto habla de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos de nuestra propia vida frente a Dios. Y yo quisiera interpretar lo que le sucedió a Abías en el trono de Jerusalén, en el trono de Judá, no echándole la culpa a que su bisabuelo David no había enseñado bien a su abuelo Salomón, y Salomón no había enseñado bien a su padre Roboam, y Roboam como padre no había enseñado bien a Abías. Yo quisiera más bien pensar en lo que dije en un principio, que nuestra responsabilidad delante de Dios está ahí, muy definida, muy específica, y que más bien obedece a que nosotros desde que nacemos traemos en nuestro carácter, traemos en nuestro ADN, en nuestra carne, una naturaleza que nos inclina hacia la maldad, que nos inclina hacia desobedecer a Dios. Y eso habla del carácter rebelde, del carácter egoísta que traemos las personas desde que nacemos. Es decir,
Nadie nos enseña a ser malos. Podemos tener un ambiente, sí, que afecta nuestro desenvolvimiento, pero ya desde que nacemos traemos en nuestra carne nuestra naturaleza pecaminosa. Es así, la hemos heredado de nuestros padres, desde Adán y de Eva. Generacionalmente esa maldad se ha heredado de una generación a otra. Sin embargo, la Biblia explica que esa naturaleza que traemos pues nos da una responsabilidad personal delante de Dios. Por eso es que se ha dicho que la salvación, que nuestra relación con Dios es algo personal. Yo como un hijo, pues puedo tener un abuelo misionero, un padre pastor, puedo tener tíos en mi familia que son siervos de Dios, pero hay una responsabilidad personal que tiene que ver con mi devoción, mi obediencia, con mi inclinación a amar y a servir a Dios. Eso es algo que no tuvo Abías. Abías es calificado igual que su padre Roboam. Su padre Roboam fue terrible porque cuando él llegó al trono, él solamente pensó en cómo mantener y en cómo aumentar la riqueza. Y él se propuso seguir explotando al pueblo para alimentar la riqueza del reino. Una persona muy egoísta. Y ahora que Abías llega al trono, llega en el esplendor del reino, todavía estaban heredando la riqueza y la abundancia del reino de Salomón. Y él lo único que hizo fue cometer los mismos pecados de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo, que tiene que ver con la idolatría, con adorar a los dioses falsos de los pueblos paganos. Queridos amigos, la reflexión de esta mañana está para mencionar: Dios es soberano, pero nosotros tenemos una responsabilidad ante Él. Y al final de nuestra vida, cada uno de nosotros responderá ante el trono de Dios por esa responsabilidad. Está en nuestra mano el continuar conforme a nuestra naturaleza, sirviendo a dioses paganos en un enfoque hacia satisfacer nuestras propias pasiones y nuestros malos deseos, o está en nosotros el arrepentirnos, como dijo el Señor Jesucristo: arrepentíos y crean en el Evangelio. Es una decisión personal, y si nosotros persistimos en un carácter desobediente, seremos juzgados por Dios en eso. Si nosotros escuchamos la voz de Dios, si su Espíritu está generando en nosotros el entendimiento de lo que significa arrepentirse y venir al Evangelio, tenemos que obedecer a ese llamado que Dios nos hace. Si, querido amigo, querida amiga, si usted en algún momento está escuchando esa voz de Dios que le hace reconocer su egoísmo, su necedad, su rebeldía, es la obra del Espíritu de Dios llamando a su vida para hacerle consciente de su pecado y para convencerle de que usted necesita un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Así es que en el devocional de esta mañana, Dios es soberano, pero Dios no es responsable de la maldad que hay en mi corazón. Nosotros hemos nacido con esa maldad y nuestra tendencia es desobedecer a Dios como Abías y hacer todo lo malo que pudieron haber hecho nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. Pero tenemos hoy la oportunidad de venir ante Dios, arrepentirnos, confesar nuestro pecado y pedir su ayuda para que el Señor Jesucristo sea nuestro Salvador, nos rescate de ese estado de necedad, de desobediencia, y que asumiendo nuestra responsabilidad delante de Dios, podamos disponernos para obedecer a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por esta hermosa mañana, gracias por tu palabra que nos alimenta, y ahora leer el caso del rey Abías, que cometió las mismas maldades de su padre, de su abuelo. Señor, entendemos que hay una responsabilidad personal delante de ti. Nosotros entendemos que nuestros padres pudieron haber sido personas desobedientes ante ti, pero nosotros, hoy que estamos recibiendo la llamada de tu Espíritu Santo, obrando en nuestra vida, podemos reconocer esa maldad que hay en nuestro corazón y te pedimos perdón. Queremos, Señor, ser perdonados por ti, queremos arrepentirnos, pero necesitamos a un Salvador. Necesitamos al Señor Jesucristo, que Él no solamente nos libre de tu ira, sino que también nos rescate de nuestra necedad, de nuestra terquedad, para poder estar
sumisos a tu autoridad. Rogamos de tu gracia que convenza nuestros corazones y que nos haga vivir en obediencia a ti. Alabamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.